de su plenitud hemos tomado todos. Como dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 16. De su plenitud hemos tomado gracia sobre gracia. Hoy es el día donde la gracia puede demostrar su poder y su presencia. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es la vida y su vida es el regalo que Dios nos dio. Su vida es la gracia. Desde Dynamis Radio, queridos, con vosotros, Pastor Juan Cano. Shalom. Sintonizas Dynamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti, Santo, bueno. ¿Cómo es que no te veo y te siento? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si de toda la Biblia tuviéramos solo un versículo, y ese versículo fuera lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en su segunda carta de Corintios 13, versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Si este fuera el único versículo que nosotros tuviéramos, todo lo que nosotros necesitamos lo encontraríamos en este versículo. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Corinto, él comprime y en una frase, en lo más corto posible, él revela lo más profundo que nos podemos imaginar, que es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y del Hijo, el apóstol Pablo nos enseña y nos revela lo que más necesitamos, que es su gracia. Y del Padre, Él nos revela lo que necesitamos más que todo en esta vida, que es su amor. Y si algo necesitamos para vivir protegidos, llenos de su amor, llenos de su fuerza, es la comunión con el Espíritu Santo.
hace años, sobre el año 1991-92, tuvimos visita de unos misioneros del Himalaya. El Himalaya es, sí, un conjunto de montañas donde se encuentran montañas como el K2, una de las montañas más altas del mundo en Nanga Parbat, y también el Monte Everest. Y parte es controlado por China, parte por Pakistán, parte por la India. Y esos misioneros nos contaron, o mejor dicho, ese misionero que vino, nos contó una historia que nos dejó sin palabras. Años antes, al principio de los años 80, un estudiante, un misionero americano, quiso llevar Biblias. Estuvo en Katmandú, estuvo allí en lo que nosotros conocemos como todo el corredero del Himalaya, y él quiso evangelizar a los Sherpas. Los Sherpas son aquellos que le ayudan a las personas cuando suben las montañas. El Monte Everest, por ejemplo, con sus 8.840 y pico metros, si no me equivoco. Y él tuvo en su corazón de evangelizar a esa gente. Pero cuando iba de camino para allá, él llevaba una caja con Biblias, y en un pueblo que no tenía mucho contacto con el resto del mundo, él allí, por una circunstancia, él tuvo un accidente, se partió las piernas, las dos piernas, y su Biblia se hizo pedazos, cayó, y lo único que quedó de la Biblia era parte del Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16, 17 y 18. Y toda la otra caja con las Biblias se perdieron, cayeron por el monte, se perdieron. Y entonces uno de los Sherpas cogió a este norteamericano, se lo ató atrás a la espalda y miles de metros de altura lo bajó a cuestas. Podéis imaginar el dolor de este Sherpa y de este hombre. Y el Sherpa iba acompañado de su hermanita, 9 años. Ella había aprendido un poquito a leer, a escribir, de su hermano, que tuvo contacto con japoneses, suizos, alemanes, ingleses, americanos, porque él se ganaba la vida como Sherpa. Y la hermana, este misionero, le dio esa parte del Evangelio de Juan, capítulo 14, a partir del versículo 1, capítulo 15, capítulo 16, 17 y 18. La niña recibió ese trocito de la Biblia. Ese hombre que casi no podía ni hablar de dolores, porque imagínate, te parte las piernas y tienen que bajar contigo aproximadamente 2.000, 3.000 metros, lo mínimo para abajo, para que te puedan recoger los helicópteros. Y esa niña cogió el Evangelio, o parte del Evangelio que le quedó. Juan 14, adelante, al 18. Años después, cuando se había recuperado este americano, detrás de varias operaciones, nos contó la historia, estuvo en nuestra iglesia, nos contó la historia. Y cuando regresó a ese pueblo tan lejano, que no tenía contacto, que mayormente eran budistas, cuando regresó a ese pueblo y encontró a esa niña ya casi con
19 años tenía aproximadamente, resulta que todo el pueblo se había convertido a Jesucristo, todo el pueblo, todo, ancianos, niños, todo. Porque habían leído de Jesucristo que dijo: si creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, como dice en inglés, hay muchas moradas. Y dice, si no fuera así, yo no lo hubiera dicho, pero yo voy a preparar todo. Y dice la Biblia que Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿y cómo podemos saber el camino? Y Jesucristo le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Ahora tenéis que saber que los Sherpas en las montañas, en el Himalaya, ellos tienen caminos para subir desde cientos de años. Y solo existe un camino en invierno, en verano, para subir, para bajar. Ellos rápidamente, cuando comprendieron, yo soy el camino, ellos sabían muy bien ese camino asegurado, que incluso en invierno le iba a proteger de subir y bajar. Este Sherpa, o mejor dicho, este joven americano, cuando llegó al pueblo, resulta que todo el pueblo creía en Jesucristo y en el Espíritu Santo de Dios y en el Padre. Y este americano le preguntó que cómo es eso, que ellos sabían del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la niña o la jovencita le dijo: pero si tú me diste el libro del Dios del cielo. Y él dijo: sí, pero esto no es todo, hay mucho más. Y ella dijo: ¿cómo? ¿Hay más de este libro? Y él le pudo esa vez entregar la Biblia completa. Esas personas, todo el pueblo sabía de memoria, nos contó el mesonero, de memoria, todo el pueblo de memoria le podía citar Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17 y Juan 18. Porque todo el pueblo pensaba que el Señor lo único que había dado a la tierra era solo esas hojas. Imagínate cómo se alegraron cuando oyeron que había más del libro. Nosotros, queridos, nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El problema para nosotros muchas veces es que intentamos, con el lenguaje humano, expresar algo del cielo para lo cual no tenemos los términos, no tenemos las palabras. Como dijo Jesucristo en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: sí, pero ¿cómo funciona eso? Jesucristo se explicó que era por el Espíritu Santo. Y él todavía no lo comprendió, y entonces Jesucristo le dijo: si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si os dijere las cosas celestiales? Luego, en Juan 14, versículo 26, nos da una promesa, que la persona del Espíritu Santo dice: Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo nos puede enseñar todas las cosas? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y como muy bien experimentaron esas personas allí en el Himalaya,
experimentaron que Jesucristo era el camino, la vida, la verdad, que Dios el Padre estaba con Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios fue enviado por Dios el Padre y Dios el Hijo, y que el Espíritu Santo le iba a enseñar todas las cosas. Nosotros cristianos, si solo tuviéramos este versículo de Juan capítulo 13, segunda carta de Corintios 13, versículo 14, eso fuera para nosotros bastante, porque cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, no la gracia de un supuesto santo, de un padre de la iglesia, de un profeta, ni la gracia de Pablo, ni la gracia del apóstol Pedro, es la gracia del Señor Jesucristo. Es la gracia del Señor Jesucristo. Y solo puede ser la gracia del Señor Jesucristo, porque para ser la gracia del Señor Jesucristo tiene que ser Dios. Porque según primera carta de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, si el Padre, el creador del micro, del macrocosmos, Él es el Dios de toda gracia, esa gracia, la gracia de Dios, todo lo que es Dios, toda nuestra salvación, toda la solución para nuestros problemas, dificultades, pecado, eternidad, toda la justicia de Dios, todo se encuentra en la gracia del Señor Jesucristo. Y necesitamos experimentar la gracia del Señor Jesucristo. Aquí en segunda carta de Corintios 13, 14, hay 3 cosas que si no las experimentas en tu vida como cristiano, no vives realmente el cristianismo, o como le llames, como tenemos que vivirlo. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos la gracia de Jesucristo. Es interesante que el apóstol Pablo no habla primero del Padre en este versículo, ni del Espíritu Santo, sino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Jesucristo, nosotros no somos salvos. Sin la gracia de Jesucristo, como dice Salmo 5, no nos podemos acercar. Como dice David, mas yo, por la abundancia de tu gracia, yo me puedo acercar a tu casa. Por eso, antes que hable del Padre y del Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla de la gracia del Señor Jesucristo. Porque la gracia del Señor Jesucristo, querido oyente, le prometo de todo corazón, todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, como dice Salmo 63, versículo 3 en hebreo, tu gracia es mejor que la vida. Todo lo que nosotros necesitamos, el guía, la sabiduría, la inteligencia, la paz, la justicia, la santidad, la cercanía, el amor de Dios, todo se encuentra y todo está en la gracia del Señor Jesucristo. Es interesante que el apóstol Pablo dice el Señor Jesucristo. Ahí pone muy bien claro quién es el Señor de los señores. ¿Quién es el que predomina, el que tiene el poder del reino de los cielos? Jesucristo es llamado el Hijo del Hombre. Ese reino que Dios iba a entregar al Hijo del Hombre. Como dice Daniel 2:44. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará
y consumirá a todos los otros reinos, pero Él permanecerá para siempre. Luego, en Daniel 7:13, Daniel tiene esa visión, no solo sueño. Hay una gran diferencia entre un sueño y una visión. Dice en Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí nos habla del Hijo del Hombre, Jesucristo. 82 veces se autoproclamó en los 4 evangelios. 82 veces Él dijo que era el Hijo del Hombre. Y este versículo de Daniel 7, 13, 14 describe el momento de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Para que Jesucristo se convierta en el Hijo del Hombre, Él tuvo que nacer como hombre. Él experimentó como única persona en toda la historia la encarnación. No existe la reencarnación. Solo existe la encarnación del Verbo eterno, el Dios omnipotente, llamado el Verbo, Dabar en hebreo, Logos en griego. El Verbo se hizo carne y Dios tenía un hijo en la tierra llamado Jesucristo de Nazaret. Pero al mismo momento que Él se convirtió en el Hijo de Dios, Él se convirtió en el Hijo del Hombre. Ambas cosas a la misma vez. Y cuando Él resucita entre los muertos, en un momento, María Magdalena se le acercó, dice la Biblia, que ella dijo, Rabuni. Ella no dijo Rabbi, y tampoco Rab, como se puede decir en arameo, en hebreo. Rabuni es la forma más íntima y más cercana entre el maestro y un alumno. Rabuni. Y él dijo, no me toques todavía, porque tengo que ir al Padre. Y entonces Jesucristo, junto con la sangre que Él derramó en la cruz, Él escogió la sangre y la convirtió en un camino. La sangre de Jesucristo nunca fue entregada a Satanás. Yo oí por ahí decir que Jesucristo compró y le dio a Satanás su sangre para comprarnos. ¿Satanás? Una gota de la sangre de Jesucristo revienta a Satanás. Porque la sangre de Jesucristo es la única sangre que nunca fue contaminada con el pecado. Y Jesucristo cogió esa sangre, la sangre del sacrificio, la sangre que purifica, la sangre que nos libera, la sangre que nos lava, incluso nuestra conciencia. Cogió la sangre y la llevó como ofrenda hacia el cielo y convirtió su subida en un camino. Y cuando llega al cielo, las nubes del cielo lo reciben. Y Él se acerca al anciano de días, que es el Padre. Los ángeles abren las filas. Y dice la Biblia, y le hicieron acercarse delante de Él. Y todos le miraron con gran ojos,
¿Sabéis por qué? Porque era la primera persona de carne y sangre que llegó al cielo. Había otro en el paraíso esperando, un hombre al lado de la cruz, pero el paraíso no es a donde está el trono. En el cielo está el trono. En el paraíso están los que mueren en Cristo Jesús y están esperando al día del juicio para ser recompensados con la vida eterna e irse al cielo. ¿Os podéis imaginar la mirada de los ángeles, de los serafines, de los cherubines? De repente, un hombre de carne y sangre. ¿Sabes qué? Me puedo imaginar que no sabían quién era. ¿Por qué? Porque le conocían como el Verbo, pero no le conocían como el Barra Adama, Berna Enash, en arameo, el Hijo del Hombre. Y Jesucristo en la carne resucitó. El Hijo del Hombre se acercó. Las filas del cielo se abrieron, porque todos estaban sorprendidos sobre ese hombre. ¿Por qué las nubes del cielo podían llevar a él? ¿Sabes por qué? Porque también el agua del lago Genezaret lo podía llevar. Y si el agua de Genezaret lo podía llevar, las nubes del cielo también lo podían llevar. Y cuando se acercó, Dios el Padre se puso de pie. Cuando Dios el Padre se puso de pie, todo se inclinó delante del Padre. El micro, el macrocosmos, las galaxias, los planetas, la gravitación, toda hoja de los árboles, toda ola del mar, todo se inclinó delante del Padre. Y cuando tenían la cabeza inclinada, oyeron decir estas palabras, que luego el apóstol Pablo lo revela en Filipenses capítulo 2 y dice: porque Él se despojó a sí mismo y porque Él tomó la forma del siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces el Padre dijo: por eso exalto a mi Hijo hasta lo sumo más alto, y le doy un nombre que está sobre todos los nombres, para que en el nombre de mi Hijo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Y de repente todo el cielo se arrodilló. Todos los millones y millones de ángeles se arrodillaron. Que toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Y todos los ángeles y todos los serafines, cherubims, ángeles de guerra, ángeles de adoración, ángeles mensajeros, todos dijeron: Yeshua Adonai, Jesús,
Christos, Kyrios. Y toda lengua confesó, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Él domina en medio de sus enemigos. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, en toda eternidad. Y por eso tienes que saber una cosa, que ninguno de los apóstoles jamás le dijo a Jesucristo, Jesús. Todos los apóstoles le decían, Señor. Le decían, Kyrios, Adonai. Le decían, Maestro. Pero nadie simplemente le dijo, Jesús. ¿Sabes por qué? Porque le tenían respeto. Y así como tú a alguien le hablas, la persona se da cuenta si tiene respeto. Quiero decirte una cosa, querido oyente, que el respeto te puede abrir puertas de las cuales tú nunca te puedes imaginar. ¿Y sabes qué? La falta de respeto te cierra puertas. Por eso dice el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué la gracia está al principio? Porque sin la gracia de Jesucristo no hay relación con el Padre ni comunión con el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia que te perdona, te hace justo, te santifica. No hay santificación fuera de la gracia. Cuando el ser humano intenta con sus propias fuerzas ser santo, el tiro sale siempre por la culata. ¿Sabe cuál es el resultado? Legalismo, atadura, muerte. Hipócritas. Solo podemos ser santos bajo influencia y bajo el fruto de la gracia. Es la gracia del Señor Jesucristo que nos santifica. Y cuando Él te santifica, entonces tú, por amor a Él, vives en esa gracia, que es la santificación. La santidad es lo que Dios te da. Y santificación es el estilo de vida que tú tienes. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Y luego dice el apóstol Pablo, y el amor de Dios. ¿Y sabes qué, querido oyente? Que nosotros cristianos, muchos cristianos, saben que Dios les ama, pero todo teóricamente, en la mente, teológicamente. Pero quiero preguntar de todo corazón, querido oyente, sin acusarte, sin querer de ponerte en presión. Y querido oyente, quiero que sea honesto, por favor. Si eres cristiano, y no importa tanto si te llamas católico, evangélico, adventista, ortodoxo, carismático, lo que sea, autista, quiero preguntarte de todo corazón, ¿de verdad? ¿Sabes? ¿Vives? ¿Y has experimentado
el amor de Dios? Algunos me dirán, no, pastor. Es como dice primera carta de Juan capítulo 4, 9, 10, que tenemos que creer en el amor. ¿Vale? Tienes razón. Pero queréis oír una cosa, querido oyente. El amor que no se siente no es amor. No le digas a nadie que le amas si no se lo enseñas. El amor no es un amor platónico, frío, filosófico, es un rollo. El amor se tiene que sentir. ¿Dónde? En lo profundo de tu corazón. Tenemos un cristianismo algunas veces muy platónico, muy frío, muy teorético. El amor de Dios te llena. El amor de Dios es impresionante. El amor que Dios el Padre tiene hacia ti es impresionante. Traspasa toda célula de tu ser. El amor de Dios se puede experimentar. Pero es lo mismo, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es para muchos de nosotros solo simplemente lo tenemos como teología, como dogma, como doctrina, pero no como experiencia. Y queridos, una cosa. Y este gran evangelista Reinhard Bonnke, que pude acompañar unos cuantos años, tenía razón cuando en una campaña dijo: si Dios no toca tus sentimientos, lo hará el diablo. Y yo prefiero que Dios toque mis sentimientos. ¿Cuándo te das cuenta que hay amor? Cuando el amor de Dios viene a tu vida, ¿sabes que lo puedes sentir? El amor te da confianza. El amor te da seguridad. El amor te sana, te tranquiliza, te trae paz. El amor te protege. El amor de Dios es algo verdaderamente que se puede experimentar. Pero si no experimentas primero la gracia de Jesucristo, entonces no vas a experimentar el amor de Dios. El amor de Dios es algo que se puede sentir, claro. Claro. El amor de Dios se ve en su sacrificio con Jesucristo, en su paciencia con nosotros, en su cariño. El amor de Dios se puede experimentar cuando estás con Él solo. Se puede experimentar, claro. Querido, claro. Dios vive. Jesucristo es real, que no es una ficción. Jesucristo de verdad resucitó entre los muertos y Dios el Padre nos ama, nos aprecia. Y su amor se puede sentir. Tú dices, no. ¿What? ¿Cómo que no? Claro, el amor de Dios se siente. Y si quieres sentir su amor, te doy un consejo. Levántate temprano, en la oscuridad. Busca la soledad. Busca el silencio. Y dile: papá, en el nombre de Jesús, me encantaría sentir tu amor. Yo me convertí en Alemania a Jesucristo. Mejor dicho, Él me convirtió. Y cuando estuve en Alemania, tenéis que saber que los países nórdicos, los alemanes, los noruegos, los suecos, los finlandeses, los del Island, son gente que no expresa mucho sentimientos. Cuando yo conocí a Jesucristo el día 30 de abril
1989. A las 11:45 de la mañana. Una paz, una presencia vino sobre mi vida y todas las tinieblas desaparecieron instantáneamente. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva criatura, una nueva persona, en un instante. Pero yo deseaba sentir y tener comunión con Dios el Padre. Y me acuerdo estar solo al poco tiempo y decirle a Dios el Padre que cuánto me encantaría conocerle, pero de verdad, no en la mente, no en el intelecto. Yo le dije, Padre, yo sé que tú existes. Y le dije, ¿y si tú eres una persona? Cuando una persona está presente, se siente la presencia de la persona. Y le dije cuánto anhelaba conocerle. Y de repente, God came. Dios vino a ese lugar donde yo estaba. No os podéis imaginar. Su amor era tan grande, tan grande, tan real. Con su presencia traspasó todo mi ser, todas mis células. Y era como si me abrazara. No os podéis imaginar. Y cuando estaba yo en su presencia, sentí como Él habló a mi corazón y me dijo, hemos venido para quedarnos para siempre. Y ahí comprendí el versículo de Juan 14, que el Padre y el Hijo iban a venir a mí por el Espíritu Santo. Ese amor traspasó todas mis células, todo mi ser, y nunca más se alejó de mí, nunca más. Nunca más. El amor de Dios, si no se siente, es un cristianismo frío, teorético. No tiene ninguna gracia, no atrae a nadie. Pero cuando sientes el amor de Dios, I mean real, de verdad. Y no te estoy hablando en primera línea de sentimientos, sino tu espíritu, tu alma, tu ser, ¿sí? Con el amor de Dios. Eso es lo que me atrae a levantarme por las mañanas, a estar con Él, con el Padre,
con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esa es la comunión del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no puedes tener comunión con Dios. Porque el Espíritu Santo te rodea. Y le prometo que el día que experimente ese amor, esa gracia y esa comunión del Espíritu Santo, todo va a cambiar. Todo cambia. Porque entonces, por primera vez en tu vida vas a comprender este versículo. Atención. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, de todo corazón, querido oyente, si quieres conocer al Señor más profundo, si quieres conocerle de verdad, tómate el tiempo. Busca un lugar íntimo. Un lugar donde nadie te estorba. Y si es necesario, te levantas temprano. Derrama tu corazón delante de Él. Y tú verás cómo se cumple Salmo 90:14. Sáciame con tu gracia por la mañana. Él te sacia con su gracia. Él te rodea con su amor. Y déjame decirle una cosa, querido oyente. Y quiero decirlo de todo corazón. En esta tierra, en esta vida, no hay nada que se pueda comparar. Nada se puede comparar con Jesucristo, con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. A lo mejor usted dice, ¿cómo puedo conocer a Dios? Solo por su Hijo. Solo por su Hijo Jesucristo. Solo hay un camino hacia Dios el Padre, que es Dios el Hijo. Y todo eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso, querido oyente, le deseo de todo corazón que conozca de verdad a Jesucristo, a Dios el Padre y al Espíritu Santo de Dios. Y si tiene ese deseo, le voy a ayudar, me encantaría ayudarle con una oración. Si quiere conocer de verdad la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, si quiere conocerlo, le invito a que ore junto conmigo ahora y que diga: Señor Jesucristo, te pido de todo corazón
que tu gracia, la gracia del Señor Jesucristo, y Padre, tu amor y Espíritu Santo, tu comunión esté conmigo. Y te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que tú me atraigas a la presencia del Hijo Jesucristo y del Padre, y a tu comunión, Señor. Y te doy la gracia, Espíritu Santo, que tú vas a hacer tu obra en mí y que me vas a ayudar, Señor. Amén. Dynamis Radio, aquí con vosotros, Pastor Juan Cano. Si tú deseas recibir este mensaje sobre la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, envíame un mensaje al 629 614 174. Repito, todos los que desean recibir por WhatsApp esta predicación, nosotros te la enviamos a tu teléfono al 629 614 174. Como estaba comentando, queridos, hemos empezado la obra de la ampliación de Dynamis Radio, el estudio para la televisión, el estudio de grabación, y necesito vuestra ayuda. Y quiero pedir y hacer un llamado. ¿Quién de vosotros dice, pastor, yo le quiero ayudar para ampliar Dynamis Radio, para ampliar ese plató de televisión donde vamos a hacer programas cortos de 3, de 5 minutos, de 10 minutos? ¿Quién de vosotros dice, pastor, yo quiero unirme a usted, a este proyecto, y le quiero ayudar? Si tú me puedes ayudar, envíame un mensaje al 629 614 174. Esta noche estoy en la iglesia Pasión por Cristo predicando, mañana también, este fin de semana también. Si quieres pásate este fin de semana por la iglesia Pasión por Cristo. Si no tienes lugar donde alabar y adorar a Dios, estás cordialmente invitado. Si quieres saber dónde estamos, escríbeme al 629 614 174. Ahora vamos a tener un encuentro con los arquitectos, con los planos. Vamos a hacer tenemos que medir y organizar la obra, la ampliación también de Dynamis Radio. Por eso ahora, a continuación, vamos a poner la prédica el domingo a las 6 de la tarde. La vamos a poner para que tengáis una idea sobre la iglesia Pasión por Cristo. Este domingo a las 6 de la tarde tuvimos una reunión impresionante sobre la encarnación de Jesucristo. Gracias a todos
Si tú quieres ayudarme, y si tú quieres esta predicación, envíame un mensaje 629 614 174. Y que el Señor lo guarde y el Señor bendiga con vosotros, Pastor Juan Cano.